Muy buenas a todos y bienvenidos. Os voy a explicar el sistema nervioso desde un punto de vista deportivo, pero también didáctico, entendiendo que este es un tema fundamental de cara a cualquier formación deportiva que se preste y entendiendo que es también fundamental de cara a la educación física. No se puede entender el movimiento sin que se produzca una respuesta justo arriba, en los centros superiores, excepto que sea reflejo, y en definitiva sin que se produzca una respuesta de lo que hemos llamado siempre en la educación física las capacidades coordinativas, perceptomotrices o como queramos llamarlo, hay quien las definía también como perceptocinéticas, en definitiva sobre todos aquellos procesos de percepción del movimiento, de percepción de los estímulos, de las respuestas que entran hacia nuestro sistema nervioso central, cómo se elabora esa respuesta y cómo se saca ese estímulo eferente, es decir, que sale. En definitiva, vamos a intentar dilapidar de alguna manera el temario de educación física en las oposiciones. Y es que, si bien está muy anticuado, hay muchas cosas que no tienen mucho sentido. Sí que es verdad que realmente también hay ciertos aspectos de la educación física, del movimiento, del entrenamiento en general, que son cualitativos, podemos decir, que se basan en la descripción de cualidades, de constructos y de conceptos un poco difusos que de manera objetiva son súper difíciles de describir. Estaría genial que como entrenadores tuviésemos más formación en el área específica de la neurofisiología y si entendiésemos cómo ocurre todo desde el inicio, porque no todo es placa motora, no todo es unión neuromuscular, sino que para que llegue un estímulo a esa unión neuromuscular, a esa conexión entre el sistema nervioso y el músculo en concreto a nivel periférico, ha tenido que ocurrir una serie de procesos en los centros superiores de organización del movimiento que son muy complejos. Entonces, dicho esto, tampoco me quiero ir por la rama. Y voy a explicaros, pues, básicamente el sistema nervioso, la organización de este, los niveles de funciones que tiene, que es tal y como se desarrolla, en este caso, el título del tema. Y luego, pues, sí que vamos a hablar de características particulares correspondientes a la educación física. En este caso, yo lo voy a enfocar siempre desde el punto de vista del rendimiento deportivo, correspondientes a el entrenamiento, las fases que te puede tener, especialmente en el desarrollo de los atletas y de la velocidad, que es donde me voy a centrar, y pues eso, consideraciones a tener en cuenta, llámelo en la clase de educación física o llámese en el entrenamiento. Realmente, para mí, todo el mundo es educador físico deportivo. Podemos decir que somos entrenadores, pero un entrenador para mí es alguien que trabaja con alguien únicamente digamos, con objetivos puramente deportivos y que está formado y lo que busca es optimizar y maximizar el rendimiento en base a sus características físicas y técnicas dentro del deporte. En definitiva, no suele ser lo habitual eso. Nosotros trabajamos siempre con deportistas en formación, ya sea en un cole, o sea en un club deportivo, o sea con gente que realmente lo que busca es entrenar por salud, pues son gente en formación, más mayores o menos. Y precisamente la mayoría de la población con la que trabaja un entrenador personal, o un entrenador en general, pues trae desarrollado o precisamente no desarrollado, traen determinados déficits a nivel motor, dado que no han trabajado de pequeñito todo lo que debían ni como debían. Así que vamos con ello. Mira, como he dicho, el sistema nervioso es aquel que dirige todas las acciones, prácticamente todos nuestros movimientos, junto con otros sistemas como el hormonal, pues son los encargados de regular la homeostasis corporal. Pero normalmente no hay opción que no funcione antes por el sistema nervioso. Es decir, en la liberación de una hormona, por ejemplo, una hormona en la glándula suprarrenal, el cortisol, va a depender precisamente de una respuesta, en este caso del sistema nervioso, es decir, de otra glándula que se aloja en el centro de nuestro encéfalo, en este caso de la hipófisis o neurohipófisis y de la glándula pituitaria. Así que tampoco puede haber un estímulo nervioso si no hay antes una orden de... Perdón, un estímulo químico si no hay una orden del sistema nervioso. En definitiva, todo está conectado, pero todo empieza en el sistema nervioso. Y precisamente esto es un poco lo que ha dado origen a la psicomotricidad. Como animales que somos, no dejamos de ser animales en este planeta,
nos movemos y dirigimos nuestros movimientos en base a un sistema nervioso. Sí, hay otros organismos vivos, efectivamente. Hay plantas y hay organismos unicelulares, los cuales no tienen sistema nervioso. No quiere decir que no puedan aprender de alguna manera, pero no tienen un sistema nervioso como tal, desarrollado tal y como es el nuestro, ¿vale? Entonces, el sistema nervioso es más complejo de lo que parece a simple vista, creo que eso todo el mundo lo entiende, está altamente organizado y en definitiva se divide en una serie de compartimentos que ahora vamos a ver en función de la anatomía, de esa clasificación filogenética, perdón, de esa clasificación anatómica, y lo podríamos dividir también en función de las funciones que este va haciendo, ¿vale? Una clasificación muy anatómica o una clasificación más funcional. Ahora veremos cómo lo hacemos. ¿Qué es lo que hace el sistema nervioso? Pues básicamente mediante el envío de señales, en este caso electroquímicas, porque no hay una sinapsis pura eléctrica o química, ahora lo veremos también, pues mediante el uso de la química genera electricidad y esa electricidad pues manda la orden para que nos movamos de manera voluntaria o involuntaria para que se produzca una serie de respuestas en nuestro organismo, ¿vale? Una respuesta de estrés o huida o una respuesta de relajación. Bien, cuando hablamos de producción de fuerza, de trabajo de fuerza, siempre se ha hablado de las adaptaciones en cuanto a nivel nervioso y en cuanto a adaptaciones a nivel morfológico. A nivel morfológico están muy claras, hablaríamos de la hipertrofia, es lo que prácticamente todo el mundo busca cuando entrenan. Si hablamos de fitness, de salud incluso, porque se ha vendido ahí la moto de que el músculo es muy importante, cosa que no niego, pero evidentemente tener salud cardiovascular y tener un buen consumo de oxígeno también es importante y todo está, como siempre, relacionado. Entonces, cuando hablamos de producción de fuerza, sí, hablamos también del sistema nervioso, de adaptaciones neuronales. La fuerza no solo es crecer, sino que es mejorar nuestro sistema nervioso. Y cuando hablamos de mejora de la fuerza también, pues no solo hablamos de que el impulso, la conducción eléctrica sea mejor, sino que hablamos también, en este caso, de una mejora de la coordinación. Podríamos decir que eso es un constructo, como he dicho, complejo, ambiguo, indefinible, más bien una cualidad. Y básicamente nos mejoramos la fuerza porque nos hacemos mejores coordinativamente y porque entendemos el gesto. Eso es algo que quería señalar y no quería irme más por las ramas. Que sí, que tenemos la adaptación fisiológica objetiva, pero que muchas veces la adaptación o la mejora a la fuerza viene porque la gente aprende a hacer un gesto. Así de simple. O pierde el miedo, mejora su componente volitivo, en definitiva su actitud hacia el ejercicio y demás. Y esas son adaptaciones pues, que todo el mundo conocemos, que son agudas, muy rápidas y que son bastante evidentes. Bien, el entrenamiento de la fuerza, aparte de eso, sí que mejora la excitabilidad de nuestro sistema nervioso, lo vuelve todo como más sensible, por decirlo de alguna manera, y por ende, pues podríamos esperar que ese entramado nervioso, encargado de generar más fuerza, pues sea más rápido y eficiente. Hablaríamos de que mejora la frecuencia con la que llegan los impulsos al músculo y hablaríamos de que mejoran otra serie de elementos, tales como el reclutamiento. No solo llegan impulsos más rápidos a frecuencia, sino que se reclutan más fibras. ¿Qué más tenemos al respecto del sistema nervioso? Pues vamos a clasificarlo, como he dicho, anatómicamente, histológicamente, por los tejidos. Histológicamente viene a decir por el tipo de tejido, ¿no?, que tenemos. ¿Cuál es la unidad funcional del sistema nervioso? Pues la neurona, ¿no? La célula principal. Las neuronas son células que transmiten y procesan información sobre el entorno, ¿vale? No creo que haga falta. Ahora adentraremos en qué es una neurona de manera mucho más concreta, pero creo que todo el mundo que esté viendo este vídeo pues va a entender que, o sabe al menos qué es una neurona de manera muy simple. Las neuronas no funcionan solas, sino que como todas las células del organismo, pues tienen otras células encargadas de darle soporte, de darle función, de darle nutrición. Y en definitiva son lo que se llama las células gliales, que ahora veremos en una imagen. Vamos a empezar por la neurona. La tenemos aquí, ¿vale? La neurona, como vemos, es esa célula en forma alargada. Ese alargamiento es lo que se conoce como el axón, que es como un tubito, ¿no? Una cola que sigue a la parte en la que se encuentra el cuerpo celular o soma, que se llama habitualmente, donde está el núcleo, como en cualquier célula, y donde salen una serie de ramificaciones que conocemos como dendritas. Aquí es donde la última parte de la neurona, es decir, si hubiese otra neurona por encima, sus terminales axonales, que son la última parte de esta, conectarían con las dendritas de la otra neurona de manera directa, que podría ser una sinapsis eléctrica pura, o de manera indirecta con una sinapsis química. Normalmente las sinapsis son químicas. Conectarían, ¿vale? Y harían que viajase de nuevo el estímulo eléctrico hacia otra neurona.
En el axón de la neurona, en la cola, en el rabo este que tiene, lo que hay es un recubrimiento, como un cable de luz. Podemos asemejarlo al plástico y en este caso le llamamos vaina de mielina. Esas vainas de mielina lo que permiten es mejorar la conducción y, por ejemplo, las células gliales de las que hablábamos antes, pues son las que crean estas vainas de mielina, ¿vale? Si no estuviese eso, habría problemas en la conducción y, si no me equivoco, uno de los problemas de la esclerosis múltiple es que esas vainas de mielina pues están un poco mal, ¿vale? Bueno, de neuronas tenemos varios tipos. Tenemos neuronas multipodales, neuronas bipolares y neuronas unipodales. La habitual, el dibujo que acabamos de ver aquí, pues es el de la neurona, en este caso, multipolar. Pero bueno, entender que hay también otra serie de neuronas, es decir, neuronas con formas diferentes y que tienen más de, en este caso, una axón y que según la forma que estas tienen, pues atienden a diferentes funciones u órganos, ¿vale? Dice, por ejemplo, las neuronas bipolares, estas del medio, son neuronas que se localizan en los órganos sensoriales especiales, por ejemplo, en los ojos. Las neuronas unipolares, estas de aquí, que tienen dos axones, son también neuronas sensoriales. Dice, tiene este tipo de neuronas, el axón se divide en dos ramas que se unen al cuerpo celular. Pues bueno, en función de para qué está hecha cada neurona, pues vamos viendo que tiene diversas formas y que todas no son iguales. Bien, funcionalmente, las neuronas, que ya hemos dicho que son las células básicas del sistema nervioso, se dividen, como he dicho antes, no solo por la anatomía, no solo por las características de estas, que hemos dicho que son multipodales, bipolares o unipodales. Se dividen también por eso, según la función que hacen. Y evidentemente, en función de la que hacen, pues serán de unas características anatómicas u otras. Tenemos neuronas sensitivas, es decir, neuronas aferentes, aquellas que transmiten hacia adentro toda la información que nos llega, ¿vale? Imaginamos que fue información propioceptiva. ¿Qué significa esto? Pues que detectamos la posición de nuestro cuerpo y la llevamos hacia los centros superiores, hacia el encéfalo, el cerebro, para procesarla y generar una respuesta. Aunque sea automática, va a tener que entrar, pasar por la médula espinal y va a tener que salir. Cuando sale, le llamamos neurona motora, es decir, eferente. La A es de aferencia, de entra, un estímulo que entra, y eferente, la E es de que sale. ¿Qué hacen las neuronas motoras? Pues generar movimiento, ¿vale? Conducen impulso hacia músculo, glándula o neuronas. Un movimiento que puede ser voluntario o involuntario, pero movimiento. En definitiva, hay que entender que un músculo liso, una glándula, un órgano vital, también se mueve. No lo controlamos nosotros, pero se mueve. Y luego hay una serie en medio de interneuronas, ¿vale? Normalmente en la médula espinal, que funcionan como interconectoras o integradoras, ¿vale? Por ejemplo, cuando hablamos de un reflejo, sí, no tiene que subir a los centros superiores a procesarse, sino que a través de una interneurona, es decir, lo que le llega de información del estímulo aferente, pues no se procesa pensando, para que me entendáis, por decirlo de una manera sencilla, sino que a través de la conexión con otra interneurona, se conecta con la neurona motora, la eferente, y nos produce una respuesta refleja. ¿Qué más funciones tiene la neurona? Pues como hemos dicho, la más lógica y evidente es la transmisión del impulso nervioso. Es una célula excitable que responde a estímulos, ¿vale? Básicamente conduce impulsos. ¿Cómo se conducen estos impulsos? Por una cosa que se llama o se conoce como el potencial de acción. Y el potencial de acción no es más que un impulso nervioso o una señal eléctrica, un pulso eléctrico, que va a recorrer toda la membrana, ¿vale? Va a ir por el cuerpo de la neurona, va a pasar por el axón y se va a conectar con otra membrana. Y para que eso ocurra, pues tiene que ocurrir un proceso que se llama de despolarización, basado en la ley del umbral o del todo o nada. Ahora os explico un poco de qué va esto. Bien, cuando hablamos de las funciones de la neurona, hemos hablado de que transmite el impulso y hemos hablado de la despolarización. Pues vamos a ver qué significa este proceso. Bien, el potencial de acción, ¿vale? Que es ese pulso que nos permite que la neurona transmita la información, que el estímulo eléctrico pase de un sitio a otro, dura muy poquito. Como hemos visto, dura aproximadamente 1 milisegundo. Es súper rápido, ¿vale? Y uno de los procesos que ocurre con el entrenamiento es que eso mejora. Es decir, que si duraba eso, pues cuando entreno todavía a lo mejor puedo ir más rápido. Cuando puedo ir más rápido, pues más producción de fuerza, mayor impulso en menos tiempo, por lo tanto más velocidad. En definitiva, todo esto va funcionando un poco de esta manera. Aunque evidentemente hay más variables y hay un límite a donde podamos llegar. Bien, como hemos dicho, ese potencial de acción dura aproximadamente 1 milisegundo.
¿Y esto qué significa? Pues que se van a cambiar las cargas tanto en el interior como en el exterior de la membrana de la neurona, ¿vale? Para que precisamente ocurra ese potencial de acción. En definitiva, la transmisión del impulso es un cambio, es un impulso eléctrico que se debe a un cambio químico, se debe a un cambio de potencial de membrana. Y eso es lo que se conoce, como he dicho, como la despolarización. Lo que hay que entender es que en reposo una neurona en su interior y en su exterior están con una diferencia de potencial que se conoce aproximadamente de unos 70 milivoltios. Eso se llama potencial de reposo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la neurona en su interior tiene una alta concentración de iones potasio, ¿vale? En el exterior. Y en el interior tiene una alta concentración de iones sodio. Hay una diferencia en el gradiente de uno y de otro. Y esto hace que se genere una diferencia de potencial. Por ejemplo, si fuera está muy positivo y dentro está menos positivo, pues hay una diferencia de 70 milivoltios. Este mantenimiento del potencial de acción, de esa diferencia, pues es lo que hace que todo esté en reposo. ¿Qué ocurre cuando yo quiero transmitir un impulso eléctrico? Cuando quiero transmitir un impulso eléctrico voy a tener que cambiar ese potencial de reposo de la membrana. Y esto quiere decir que van a tener que abrirse una serie de canales para que todas esas cargas que había dentro y fuera, se empiecen a mover y todo cambie. Y eso ocurre con lo que hemos dicho anteriormente, con la ley del todo o nada. Si cambia un poquito no va a ocurrir nada. Necesita que haga un cambio mínimo que se llama ley del todo o nada y que va a producir la despolarización. Entonces, ¿la despolarización qué es? Básicamente es que la membrana llegue a alcanzar un umbral por encima del reposo, en el que se abren los canales de sodio y en el que los iones entran en el interior de la célula. Esto hace que la membrana cambie su potencial de acción, alcance los 30 milivoltios, que es ese umbral mínimo necesario para que ocurra la despolarización, y se transmita el impulso. Una vez que esto ha ocurrido, pues se cierran los canales de sodio, se abren los de potasio y se vuelven a equilibrar los gradientes de concentración para adquirir ese potencial de menos 70 milivoltios que tenía en reposo. Es un poco complejo esto, sin verlo en vídeo sería difícil. Yo tengo por aquí una serie de vídeos, podríamos verlo, pero creo que más o menos lo he explicado. Así que voy a intentar encontrar el vídeo, a ver si podemos ver una animación y creo que se entendería mejor. Como he dicho, veis una serie de cargas positivas fuera de la membrana, una serie de cargas negativas en el interior de la membrana, y lo que ocurre pues es eso, que llega el impulso provoca que se abran estos canales, esos canales van a cambiar los gradientes que hay en un sitio y en otro, ese potencial de reposo de menos 70 milivoltios va a cambiar, se va a alcanzar un potencial de 30 milivoltios y por lo tanto se va a producir la despolarización y en este caso lo que conocemos como potencial de acción, ¿vale? Esa es un poco la manera simple de entender todo esto. Como he dicho, una membrana en reposo está a menos 70. Cuando todo empiece a funcionar, se tendrán que abrir los canales, se alcanzarán los 30 milivoltios, eso es el potencial de acción, y luego todo volverá de nuevo a su sitio hasta alcanzar de nuevo el potencial de reposo y se quedará quieto. ¿Que quiero transmitir otro impulso? Pues tendrá que ocurrir el mismo proceso. ¿Cómo se inicia ese proceso? Pues porque ha llegado el estímulo desde otra neurona y ha provocado todo esto, ¿vale? Aquí tenéis la imagen que os ponía anteriormente y así es como funciona más o menos el potencial de acción y cómo recorre, en este caso, el estímulo nervioso, la neurona. Es un poco complicado, repito. Podéis intentar buscar algún tipo de animación, podéis intentar verlo tranquilamente porque hay bastantes vídeos en YouTube y para la hora de entender todo esto de los gradientes, pues hay que verlo con cierta calma. Tampoco es algo que sea, digamos, excesivamente relevante, son cosas que hay que conocer, pues los nombres, el potencial de acción y que es un proceso de despolarización, que básicamente es un cambio de cargas tanto a nivel interno como externo en lo que es la neurona y eso pues provoca que se transmita el impulso. Ese es el resumen. No hace falta saber más. Lo que sí nos interesa como entrenadores, pues que todos esos procesos, con el entrenamiento, como he dicho, especialmente con el de fuerza, bien dirigido, bien llevado, de cara a la búsqueda de un rendimiento deportivo, pues se hacen también más rápidos, ¿vale? Especialmente a nivel de la placa motora, justo cuando esa neurona se une con el músculo. En definitiva, lo que sí creo que tiene que quedar muy claro dentro de lo que es la transmisión del impulso nervioso es que hay varias formas de hacerlo, ¿vale? Y que hay sinapsis químicas
y sinapsis eléctrica. ¿Qué es una sinapsis química? Pues básicamente es aquella en la que la transmisión de esa señal ocurre por la liberación de lo que hemos conocido siempre como un neurotransmisor. ¿Por qué es importante esto también? Pues porque una de las adaptaciones que puede ocurrir a largo y a corto plazo, diría también, en el entrenamiento de fuerza, de velocidad, es una mejora de la liberación de esos neurotransmisores y un incremento de esos neurotransmisores. Evidentemente, yo considero también que los mejores velocistas, por ejemplo, pues tienen un sistema de comunicación más desarrollado que otros y que probablemente pues tengan también una mejor disponibilidad para liberar todo esto. Del mismo modo, hay ciertas sustancias, la gente se dopa para precisamente estimular todo este sistema de liberación de neurotransmisores e igualmente pues ciertas patologías y ciertas medicaciones hacen que se inhiba esta liberación de neurotransmisores. Muchas veces la consecución de gestos más rápidos, de frecuencia de movimientos mayores, pues depende de estos sistemas de trabajo y bueno, como todo en la vida, pues hay gente que los tiene más preparados o menos, que tiene más talento o menos, que tiene más capacidad o menos. ¿De qué hablamos de neurotransmisores? Pues por ejemplo la noradrenalina, acetilcolina. Todos estos van a ser liberados a la hendidura sináptica que se llama cuando llegue la electricidad. Y una vez que llega esa electricidad, pues se liberan en las vesículas y a partir de ahí caen en la siguiente neurona provocando esa respuesta. Podría haber también una sinapsis eléctrica, es decir, que no tendría que ser mediada por un neurotransmisor, sino que neurona con neurona estarían pegadas y eso haría que todo fuese más rápido. La realidad es que eso no es habitual y la realidad es que independientemente de esto, para que eso ocurra, ha tenido que haber un cambio en el potencial de membrana, tiene que haber ocurrido un potencial de acción que en definitiva es un estímulo químico. Es decir, que aunque dos neuronas estén pegadas y se comuniquen por electricidad, han tenido que generar esa electricidad a través de un cambio químico. Es decir, entonces, toda conexión, toda sinapsis es siempre electroquímica, ¿vale? El proceso así, en resumen y por pasos, es bastante simple, bastante complicado, como lo queramos ver. Llega el potencial de acción al terminal presináptico, al final de la neurona. Este potencial de acción, esta electricidad, hace que se abran los canales de calcio dependientes de voltaje que se llaman, incrementa el calcio intracelular. Al incrementar el calcio se abren unas llamadas vesículas, ¿vale? Unos almacenes de neurotransmisores. Esos neurotransmisores hacen la exocitosis, es decir, sueltan al neurotransmisor y este se une con la siguiente neurona. Eso sería una sinapsis química. Como he dicho, pues hay una sinapsis eléctrica en la que todos estos pasos no se darían y por eso es más rápida. Pero una sinapsis eléctrica que, repito, estaría condicionada por un cambio en ese gradiente electroquímico. En el tipo de sinapsis eléctrica, ¿vale? La transmisión entre la primera neurona y la segunda no se produce, como he dicho, por la secreción de un neurotransmisor, sino que va más rápido, sería por un contacto directo, ¿vale? Bueno, pero que no es lo habitual. Lo habitual es esto, y aquí tenéis un ejemplo gráfico bastante sencillo. Cuando la luz recorre, o el estímulo en este caso, el potencial de acción, pues yo le llamo luz para que me entendáis, llega hasta aquí, pues va a provocar lo que hemos dicho antes, esta serie de pasos, la apertura de los canales de calcio dependiente del voltaje, esa electricidad abre el canal de calcio, ese canal de calcio hace que se abran las vesículas, que son estas, y las vesículas son las que tienen a los neurotransmisores que lo van a lanzar a lo que se llama hendidura sináptica en la siguiente neurona y va a volver a provocar la misma respuesta. Es complejo, es una cuestión que a mí me cuesta explicar porque intento entender todavía y que realmente al no estar en un laboratorio viendo esto de manera directa, pues lo intento aplicar de la mejor manera posible. Yo quiero que me entendáis en la parte de aplicación al entrenamiento y de que independientemente de que esto lo dominemos más o menos, lo entendamos más o menos, lo que hay que tener muy claro es que el entrenamiento de alguna manera, ya sea directa o indirecta, mejora todos estos procesos tanto de conducción del impulso nervioso como de procesamiento a nivel motor en los centros superiores, por ejemplo en la corteza motora, en la parte anterior del cerebro. Así que lo que nos interesa a nosotros como entrenadores, independientemente de entender esto, es cuáles son los procesos didácticos para mejorar todo esto de la forma más rápida. Eso es lo que se ha centrado siempre en la didáctica, la educación física, y lo cierto es que cada maestrillo tiene su librillo
y no tenemos tampoco muchas respuestas. Para tener respuestas, evidentemente habría que conocer también un poco mejor esto. Por lo tanto, neurofisiología y didáctica aplicada. Al final es ir buscando el equilibrio entre esa ciencia más objetiva y una ciencia más subjetiva, más basada en el empirismo, pero que no deja de fundamentarse en cosas muy objetivas. Bueno, aquí tenéis una imagen de las células gliales, todo lo que he hablado anteriormente de la neurona, de la conducción del impulso, etcétera, etcétera, pues tiene que estar soportado, apoyado por una serie de elementos que se conocen como células gliales, y en definitiva que nos permiten que haya una recuperación. A mí me gustaría saber, y es algo que quiero informarme, de si el entrenamiento de velocidad y de fuerza hace que generemos más mielina en nuestro sistema nervioso. Probablemente sí. Y esto es muy interesante, evidentemente, de cara a las personas con patología del sistema nervioso. Así que podría ser uno de los efectos más que beneficiosos del entrenamiento. Pues como veis tenéis en este caso el axón de la neurona recubierto por su capa de cable que se conoce como mielina. ¿Por qué no está recubierto entero completamente? Pues por lo que he explicado antes, porque necesita hacerse de manera saltatoria. Esto es una cuestión de que el organismo es así. La verdad que habría que preguntarle a un experto exactamente por qué. Supongo que también se ahorrará un poco de material, pero en definitiva no está todo cubierto, sino que va como por pequeños compartimentos, paquetitos, ¿vale? Que se llaman las células de Schwann, y entre medio pues hay una especie de espacio que se utiliza para que todo fluya mejor. Bien, eso es la histología. La histología, ¿qué viene a decirme? Pues he explicado, como he podido y a mi manera, las células del sistema nervioso que lo forman. Hemos hablado de las neuronas y hemos hablado de las células gliales. Ahora vamos a hablar perdón, de la clasificación en función de, valga la redundancia, las funciones que cada una de las partes del sistema nervioso tiene. La más simple y sencilla es la clasificación en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, ¿qué es? El encéfalo y la médula espinal. El sistema nervioso periférico sería todos los nervios que salen desde nuestra cabeza y que salen desde nuestra espina dorsal. Y son 43 pares de nervios. Hablamos de pares porque hablamos del lado derecho y del lado izquierdo. Hablamos de 12 pares de nervios craneales y 31 pares espinales. Como he dicho, 43. Todos estos nervios se organizan en una serie de zonas también, de regiones que conocemos como plexos. Por ejemplo, todos los que salen hacia el hombro, hacia el brazo, pues se llaman el plexo braquial, y los que salen de la lumbar hacia abajo, pues hablaríamos del plexo lumbosacro, ¿ok? Aquí tenéis un resumen, esta es una diapositiva que tengo subida en redes sociales y básicamente es una diapositiva, una adaptación de lo que tiene McCarthy en su libro de Fisiología del Ejercicio. Como hemos visto, si nos vamos a esa división por compartimento en función de lo que hace el sistema nervioso, ya hemos explicado que tenemos un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. También hemos explicado que las neuronas, según sus funciones, pues reciben información y transmiten información. Es decir, que tendríamos una división aferente o sensorial, para que nos entendamos, todo lo que entra, y una división eferente o motora, ¿vale? Todo lo que sale. En esa división eferente o motora, digamos que es la que más nos interesa a nosotros porque al final es la que produce el movimiento, aunque nos interesan todas, porque para producir movimiento hay que haberlo sentido antes. Cuando hablamos de propiocepción, ¿de qué hablamos, por ejemplo? Pues hablamos de toda esta división eferente, y ahí entran una cantidad de elementos brutales. Por eso, a los que intentamos hacer rigor de la ciencia del deporte, nos da tanto coraje y nos molesta tanto que se hable de propiocepción simplemente pensando en que es hacer el equilibrio y ponerse encima de una pelotita. Es mucho más que eso. Propiocepción la estoy haciendo yo ahora mismo explicando esta presentación, porque tengo que sostener una postura, expresarme en unos gestos, procesar una información. En definitiva, no dejamos de propiocepcionar nunca, por así decirlo, y no dejamos de movernos nunca en base a esas sensaciones. Claro, nosotros siempre nos quedamos con lo más visible y con la última respuesta, que es el movimiento. Pero que hay que entender que el organismo es un todo, ¿vale? Que es una regulación continua. Si nos vamos a división eferente motora, a esa última parte, ¿qué tenemos? Pues hombre, hay cosas que se mueven que nosotros no controlamos. Hablaríamos del sistema nervioso autónomo o vegetativo. Que a mí me entren ganas de ir al baño ahora o no, que vea que no me estoy explicando y me suba la frecuencia cardíaca, me ponga nervioso, etcétera, etcétera, pues son impulsos involuntarios, ¿vale?
pero son movimientos de mis vísceras y de tejido que de alguna manera yo no controlo. Por ejemplo, de músculo liso, ¿vale? Así que movimientos involuntarios que van a conducir impulsos desde el sistema nervioso central, desde aquí, por ejemplo, o desde el bulbo raquídeo para la respiración o el control de la frecuencia cardíaca, hasta ese músculo cardíaco, liso o cualquier otra glándula. Pero claro, a nosotros, repito, ¿qué es lo que nos interesa? Lo visible, lo que trabajamos directamente, el músculo esquelético. Pues ese músculo esquelético sí que es voluntario. Todos los movimientos que yo estoy haciendo aquí ahora, aunque sean automáticos algunos, los estoy decidiendo yo, ¿vale? Entonces, y los puedo modificar y los puedo, digamos, de alguna manera constreñir y llevar a donde yo quiero. Pues eso es el sistema nervioso somático, el que conduce los impulsos desde el sistema nervioso central hasta los músculos esqueléticos. Y luego tendríamos una última división, ¿vale? Dentro de ese sistema nervioso involuntario, ya dejamos los músculos esqueléticos fuera, volvemos otra vez a los lisos y a las glándulas. Tendríamos una división simpática y parasimpática. ¿La simpática cuál es? Pues aquella que nos pone en estado de alerta. Y no creo que se pueda entrenar sin una activación simpática, ¿no? Por ejemplo, pues básicamente, aunque es automático, hablamos de todo aquello que nos pone en alerta y el parasimpático todo lo contrario, aquello que nos relaja. Ayer subí un vídeo hablando de la respuesta del ejercicio al cortisol y cómo afectaba, cómo el ejercicio de alta intensidad provoca una respuesta mayor de cortisol, por ejemplo, ¿vale? Y la relación que tiene ese cortisol con el sistema nervioso, como una glándula que produce cortisol está controlada por los centros superiores, por ejemplo, ¿vale? Por los centros integradores de control, en este caso por el hipotálamo. Explicado esto, vamos a ver las partes del sistema nervioso de otra manera. Es decir, vamos a ver el sistema nervioso central, que hemos dicho que es el encéfalo y la médula espinal. ¿Por qué no digo cerebro? Porque el cerebro es una parte del encéfalo, ¿vale? Si bien la masa cerebral es un 40% del peso de todo lo que hay en el interior del cráneo, no es lo único que hay. O al menos el cerebro lo dividimos en ciertas áreas funcionales y también anatómicas. Por lo tanto, hablar de cerebro es hablar de una parte, no del todo, ¿vale? Entonces, como he dicho, clasificaríamos al encéfalo en todo lo que hay en la diapositiva, y luego debajo estaría la médula espinal, y al cerebro, que sería toda esta masa aquí más superior, evidentemente bastante grande, un 40%, lo podríamos clasificar en partes, ¿no? En regiones topográficas, que podemos decir, por zonas. Y hablaríamos del cerebro anterior, y hay quien le llama, o los manuales le llaman prosencéfalo, ¿vale? Ese cerebro anterior tiene al propio cerebro y a lo que llamamos diencéfalo, que es la parte de en medio, donde se encontrarían el tálamo, el hipotálamo y el epitálamo. Muchos de los controles autónomos de nuestro organismo, de nuestro sistema nervioso autónomo, dependen del hipotálamo. La liberación de la gran mayoría de hormonas depende del hipotálamo. Por eso se habla de los ejes hormonales. Por eso cuando un culturista toma esteroides y dice se me ha ido el eje, está hablando precisamente de un sistema, de una conexión que no va únicamente a una glándula, sino que esa glándula depende de otras. Y el hipotálamo controla un montón de glándulas, ¿vale? Por eso hablamos, por ejemplo, del eje hipotalámico, hipofisiario, gonadal, que sería el que controla la respuesta de testosterona, del eje hipotalámico, hipofisiario, suprarrenal, hablaríamos de la respuesta de cortisol, etcétera, etcétera. Bien, pues eso sería ese cerebro anterior o prosencéfalo, ¿vale? Que tiene al cerebro y al diencéfalo. El diencéfalo, como veis, es esta parte de en medio y esto es el cerebro. Luego tendríamos una región media o mesencéfalo. Entender que esto simplemente es una división, como he dicho, topográfica, que realmente no hay una puerta, una zona, una frontera que diga aquí uno, aquí otro. Simplemente es como la neurofisiología clasifica esto para entenderse, ¿ok? Por eso normalmente hablamos del cerebro, ¿vale? No está mal dicho, pero bueno, que entendáis que hay más cosas ahí dentro. El cerebro medio o mesencéfalo, que básicamente es una parte anatómica que va a conectar, pues precisamente con lo que llamamos después cerebro posterior o rombencéfalo, donde se encuentra el cerebelo, encargado de la regulación del equilibrio, y donde se encuentra el tronco del encéfalo, que es todo esto. El tronco del encéfalo, pues como veis, tiene a la protuberancia, al bulbo, a la médula oblongada, y aquí ya empezaría la médula espinal. Según el manual que consultéis de anatomía, de fisiología, vais a ver más o menos partes, vais a ver clasificaciones más o menos diferentes. Esto es tremendamente complicado. Yo intento entenderlo, intento transmitirlo, pero puede ser que cometa muchísimos errores, pero tampoco tiene que preocupar más. Nosotros no vamos a operar a nadie en el cerebro, no somos neurofisiólogos. Simplemente quiero haceros
un mapa sencillo que nos permita ubicarnos y a partir de ahí pues ir a tener cosas claras desde el punto de vista, como he dicho, del entrenamiento y la didáctica. ¿Qué tendríamos que entender principalmente del cerebro? Pues ahora lo veremos también. Que las respuestas motoras se procesan normalmente con la corteza motora en su área frontal. Pues bueno, son cosas importantes a nivel del movimiento, pero si nos equivocamos, somos más o menos exactos en la clasificación de esto, tampoco nos importa demasiado. Quedaros con algunas cosas claves. Que tenemos un encéfalo que tiene todo esto dentro, que cuando hablamos de cerebro hablamos de una parte del encéfalo y que podríamos dividir en zona anterior, zona media y zona posterior. En la zona posterior estaría el cerebelo, que es clave para el equilibrio. En el tronco del encéfalo es donde está normalmente el control de la regulación involuntaria, ¿vale? De la regulación autónoma o vegetativa de muchas de las funciones, tanto simpáticas como parasimpáticas, especialmente simpáticas, es decir, cuando empezamos a hacer actividad física, incrementamos frecuencia ventilatoria, la respiración, frecuencia cardíaca y demás, todo eso se controla, en este caso con el bulbo raquídeo. Y en definitiva, pues que esa sería la parte del sistema nervioso central llamada encéfalo y que luego pues tendríamos que ir a la médula espinal, ¿vale? Vamos a hablar un poco del encéfalo. Hemos dicho que se llama telencéfalo, perdón. Del cerebro, perdón. Hemos dicho que se llama teleencéfalo, ¿ok? Y que, bueno, como normalmente nos referimos como a todo lo que hay dentro del cráneo como cerebro, pues bueno, vamos a verlo de manera más tranquila. Como he dicho, es el órgano más voluminoso del encéfalo y sus funciones son el mantenimiento y la regulación de las funciones del cuerpo, procesamiento y análisis de la información, de las sensaciones, de la memoria, el lenguaje y el razonamiento. En definitiva, ¿por qué cuando hablamos de sistema nervioso central hablamos de cerebro? Pues porque lo hace prácticamente todo. Y sí, es un 40% del peso del cerebro, pero no lo hace absolutamente todo. Por eso hay otras partes, ¿vale? Bueno, tiene una forma concreta y el cerebro, pues igual que he dicho que el encéfalo lo dividíamos en todas estas partes, normalmente en anterior, media y posterior, pues el cerebro, a su vez, la masa aquí de color marroncito, se divide también en otra serie de zonas funcionales que son las que sí nos van a sonar un poquito más, ¿vale? Se divide principalmente en dos mitades, el hemisferio cerebral izquierdo y el derecho, y luego los anatomistas lo dividen a su vez, no solo en parte derecha y parte izquierda, que esto es importante porque cada una procesa la información de un lado del cuerpo, sino que lo dividen a su vez en lóbulos, el famoso lóbulo frontal, el parietal, el temporal y el occipital, ¿vale? Bien, las funciones del cerebro, como he dicho, es prácticamente hacer todo, pero va desde una función sensitiva o sensorial, no vamos a entrar aquí en las áreas que corresponde a cada uno porque sinceramente me siento incapaz de explicar todo esto de una manera simple y creo que exacta, ¿no? Y con rigor para el que me esté escuchando, simplemente es a modo informativo y divulgativo, entender que hace funciones sensoriales y entender pues que hace también funciones motoras. Y por eso lo explicaba antes, esta sí que me importa mucho y es donde quizá nosotros tengamos que poner el foco como expertos en movimiento. Esas funciones sensitivas y esas funciones motoras necesitan de una integración. Por eso cuando hablaba al principio de que mejorar la fuerza, de que mejorar la condición física, de que entrenar el sistema nervioso es mejorar los procesos de integración, me refiero a esto. Yo siento, ¿vale? Eso lo va a procesar precisamente en mi cerebro, mi función sensitiva o sensorial, lo va a integrar y va a generar una respuesta motora en base a esa integración. Lo va a pensar, básicamente, para que nos entendamos. Y nos va a dar una respuesta somática, ¿vale? Con el área premotora, es decir, la que se encarga de esa coordinación intramuscular. El área somática o premotora, pues básicamente es lo que hemos dicho antes, esta parte de adelante, digamos que pensaríamos con la frente el movimiento. Aquí tenéis una imagen de todas las áreas que podemos tener y un poco cómo clasificar al cerebro en función de la anatomía y los distintos manuales que podamos encontrar. Repito, esto es el cerebro, pero no es el encéfalo al completo, porque en el encéfalo estaría el tronco cerebral, estaría el cerebro medio, que es lo que hay dentro, toda esa parte del hipotálamo, y estaría, pues por supuesto, cerebelo y demás. Y el movimiento ocurre aquí, en esa zona señalada. Con eso pensamos, con eso organizamos nuestro movimiento y con eso pues intentamos que cada vez trabaje menos y que los movimientos se conviertan cada vez en un automatismo mayor. Cuanto más automatismo, menos va a tener que trabajar esto, menos demandas cognitivas para el ejercicio, menos dificultad, más podemos incrementar la dificultad o la progresión.
Este es uno de los objetivos del entrenamiento, no solo incrementar la intensidad en variables que todo el mundo conoce, sino que la intensidad también vendría, digamos, soportada por las demandas coordinativas, la capacidad, necesidad de integración que tenga el movimiento. Cuanto más complejo sea coordinativamente para el deportista, cuanto más necesite hacer procesos de integración, menos le podemos pedir de otras variables. Cuanto más lo tenga ensayado, trabajado y automatizado, más le podemos pedir de otras variables o más elementos podemos integrar en esa tarea. Así de simple. Bien, el diencéfalo, que era la parte media que os comentaba anteriormente, que estaba, digamos, como encajando a otra serie de elementos, que eran el tálamo, el hipotálamo y el epitálamo, pues se encontraría justo aquí, ¿vale? Y bueno, pues simplemente entender que el hipotálamo lo podemos considerar casi como la glándula endocrina y podríamos decir el aspecto neural clave en el movimiento, porque es una glándula máster, ¿vale? Es donde salen esos ejes, sobre todo a nivel endocrino, donde, digamos, se regulan actividades muy primarias y que manda información hacia otras glándulas que están más abajo, ¿ok? En conexión con la hipófisis, que es esta pequeña campanita que hay aquí, que es la glándula pituitaria. Le dicen hipófisis o glándula pituitaria. El cerebelo, no hay mucho más que decir, a grosso modo, que es el encargado de regular el tono muscular y el equilibrio. Bueno, que no hay mucho que decir, que si me pongo con él en concreto, pues anatómicamente simplemente esas son las funciones. Ahora, a nivel de entrenamiento, cuando hablamos de tono muscular y hablamos de equilibrio, pues ya ves si tenemos opciones de trabajo, de evaluación y demás. Hay una serie de test para evaluar el equilibrio, que todos los que estéis metidos en la educación física, en el deporte, pues habréis escuchado hablar. Y yo suelo utilizar el Fukuda, me parece bastante interesante, test de Fukuda. Si queréis informaros, podéis buscarlo y no sé si tengo incluso algún vídeo por ahí en YouTube. Y luego pues tenemos el tronco del encéfalo, donde están esas tres partes que enseñé anteriormente y donde se encuentra el bulbo raquídeo, en la zona inferior, ¿vale? Que es principalmente el regulador de la respiración y la frecuencia cardíaca. Que a mí se me incremente la frecuencia cardíaca cuando empiezo a entrenar, pues depende de este. Que baje por acción parasimpática, pues depende igualmente de este. Eso sería toda la parte del encéfalo. Menudo lío, ¿no? Digamos, del sistema nervioso central, de la parte del encéfalo. Luego hay que ir para abajo, habría que ir a la médula espinal. La médula espinal, evidentemente, como uno piensa, pues es un poquito más sencilla, pero no deja de ser complicada, ¿vale? En la médula espinal se procesan los actos reflejos. ¿Qué significa esto? Que cuando un movimiento se ha convertido en reflejo, no tiene que ir para arriba. Por eso, a nivel deportivo, lo que nos interesa es ir convirtiendo a los movimientos en reflejos. Cuando son reflejos, le añadimos componentes coordinativos para hacerlo más difícil. En el caso de que sea necesario. Si es un movimiento cerrado, pues no es necesario, ¿vale? Por ejemplo, es muy habitual ahora ver a los deportistas de deportes colectivos cada vez más integrando diversas situaciones, a los entrenadores, a los preparadores físicos, redactadores, integrando elementos visuales y otro tipo de estímulos. Pues todo para conseguir que los gestos sean de alguna manera con mayor carga o demanda cognitiva, ¿vale? Un acto reflejo es aquel movimiento en el que yo siento, proceso de alguna manera en la médula espinal, en una interneurona, y vuelvo a lanzar el movimiento para generar la respuesta motora. ¿Qué significa todo esto? Pues que no tiene que subir hacia arriba, hacia esa corteza motora que decíamos anteriormente, hacia esa área premotora y procesarse. Por lo tanto, tardaría mucho menos. Por eso llamamos acto reflejo. Me quemo, quito la mano. No he tenido que pensar absolutamente en nada. Deportivamente, ¿qué nos interesa? Que los objetos que ensayemos, que trabajemos, sean de esa manera. Que esta chica que estamos aquí en el vídeo, pues no tenga que pensar absolutamente nada y lo que haga sea prácticamente reflejo, ¿vale? Eso significaría perfeccionamiento técnico y de alguna manera refinamiento. Bien, pues aquí tenéis un corte transversal de lo que sería una vértebra con la médula espinal dentro y estáis viendo algo de lo que no he hablado antes, la sustancia gris y la sustancia blanca. ¿Qué es la sustancia gris? Pues toda la masa de cuerpos neuronales y la sustancia blanca toda la masa de cuerpos, en este caso, de axones. Los cuerpos neuronales, al ser más pesados, tener más elementos y ser más densos, junto con los núcleos de las neuronas, en este caso de las células neuronales, pues se ven más oscuros, ¿vale? Así cuando veis un corte cerebral o del sistema nervioso central, pues vais a ver esa diferencia de colores, sobre todo en las imágenes de resonancia y demás. Todo el sistema nervioso, al igual que otras células, pues está rodeado de una serie de capas y una serie de líquidos. El líquido cefalorraquídeo es aquel que baña al cerebro y a la médula espinal. Y lo que hace principalmente, aparte de tener elementos que lo nutren y otra serie de funciones y lo lubrican, pues es un elemento de sostén. Igual que cuando nosotros hacemos presión intraabdominal con
el abdomen, generando un balón de aire que nos permite que la columna se quede quieta. ¿Por qué? Porque al meter un balón de aire, un fluido como es el aire, lo que hace es que no se mueva, pues el líquido cefalorraquídeo que baña al cráneo y que baña a la médula espinal, ¿vale? Que baña en este caso al encéfalo y a la médula espinal, hace que todo no se mueva tampoco. Si tú recibes un golpe en la cabeza, tu cerebro no se va a ir contra tu cráneo y se va a mover, se va a llevar el golpe. Está acolchado con ese líquido cefalorraquídeo y bueno, ese es importante, pero evidentemente también transporta nutrientes al cerebro y sirve para eliminar desechos. Del mismo modo, aunque el cerebro y el encéfalo estén encajados en el cráneo con un hueso muy grande y la médula espinal esté encajada en las vértebras con los huesos, que son más que evidentes que sirven para protegerla, aún así, tiene una serie de capas de tejido protector también, el sistema nervioso central, ¿vale? Esas capas se llaman las meninges y hablaríamos de la capa o membrana exterior o dura madre, de la intermedia aracnoide y de la pía madre o interior. Son 3 capas, ¿vale? Veis que está excesivamente protegido y es más que evidente. Aún así, cualquier lesión grave pues nos dejaría sin esto, nos lo dañaría y tendríamos problemas. ¿Qué ha ocurrido cuando alguien se secciona la médula, tiene un accidente? Pues básicamente que ha pasado tanto la capa ósea como esas 3 capas y ha dañado a lo que ahí hubiese, ¿ok? Bueno, este es el sistema nervioso central. Supongo que me habéis entendido, podéis repasar el vídeo tranquilamente, podéis ver las imágenes y ahora vamos a explicar al sistema nervioso periférico, ¿vale? Sistema nervioso periférico. Hablábamos de la red de nervios. La red de nervios que salen desde el cráneo y que salen desde la médula espinal. Hemos dicho que salían 12 pares craneales y 31 desde la médula espinal. Total, 43. ¿Qué es un nervio? Pues un nervio es básicamente un cable, una cuerda, una trenza de muchos axones neuronales, ¿vale? Como veis aquí, es una especie de cordón formado por axones y protegido por tejido conjuntivo. Conjuntivo nos referimos a un tejido que lo conecta y que lo aísla un poco. Y, bueno, pues transmiten impulsos nerviosos. Es que es similar a la electricidad de casa, no tiene tampoco mucha más ciencia. Los nervios se pueden clasificar según la dirección en la que transmiten la señal, hemos dicho que aferente y eferente, evidentemente, y luego tenemos nervios motores, nervios que mueven al músculo, nervios que sienten y nervios que hacen las dos cosas. Anatómicamente, ya lo he explicado, lo vuelvo a repetir. Nervios craneales, 12 pares, nervios raquídeos espinales, 31 pares, total 43. Bien. Sigamos con los niveles de función, ¿vale? Porque cuando cogíamos el índice, hablábamos del sistema nervioso en su clasificación más simple, que es todo lo que hemos estado viendo ahora. Hablábamos de la organización y hablábamos de los niveles de función, ¿vale? Con niveles de función, pues teníamos esta diapositiva y íbamos viendo en función de lo que cada uno o cada parte del sistema nervioso organizaba, hacía y para lo que se necesitaba. Y vamos a seguir con esos niveles. Cuando hablamos de niveles de función, hablamos de normalmente respuestas que se concretan en movimientos, secreciones glandulares o musculares, que pueden ser conscientes o inconscientes. Entonces, ¿por qué he vuelto a las diapositivas atrás? Pues para decir que existe un sistema nervioso autónomo y un sistema nervioso, en este caso, voluntario, somático. Somático lo asociamos a la respuesta motora, la que, repito, nos interesa mucho y con la que trabajamos y con la que al final todo esto lo llevamos a la practicidad. Entonces, el sistema nervioso voluntario somático es el que se activa con la respuesta emitida de forma voluntaria y consciente. Pero nuestro objetivo siempre es hacer movimientos inconscientes. Eso significará que son mejores, que están perfeccionados, que están refinados y que sobre todo los deportistas pues tienen capacidad incluso de jugar el mismo, de modificar las distintas acciones que se hacen. Y que todo eso hemos dicho que se elaboraba en la corteza cerebral. Bien, luego hemos explicado también que había un sistema nervioso autónomo o vegetativo que dirigía nuestras funciones involuntarias y que estas respuestas pues se elaboraban en la parte del diencéfalo y sobre todo en el tronco encefálico junto con la médula espinal. Bueno, pues ambos ejercicios interfieren, ambos sistemas nerviosos, tanto el autónomo como el somático o el voluntario, intervienen en la práctica de ejercicio y evidentemente hablamos de una regulación fina y coordinada de todos en función de las necesidades de la tarea. Del arco reflejo ya hemos hablado también, no creo que sea necesario explicarlo y esto es un poco redundar en lo que ya he dicho, pero que no queda de más que lo vuelva a repetir. Tenemos dos movimientos o dos tipos de actos
reflejos, ¿no? Por así decirlo, lo que llamamos incondicionales o congénitos, quitar la mano porque me estoy quemando, sin más, y luego pues tenemos lo que he dicho, los reflejos condicionales o aprendidos. Y esto es el objetivo del entrenamiento, lo vuelvo a decir. Yo quiero que como velocista mis gestos cada vez estén más automatizados, cada vez tenga que pensar menos, me demanden menos a nivel cognitivo y por lo tanto me pueda centrar en otros aspectos. Y necesito que mi propiocepción, mis sensaciones del gesto cada vez sean mayores para entender qué está ocurriendo y cómo puedo mejorarlo. ¿Cómo se hace eso? Entrenando. ¿Y cómo se entrena? Gestionando muy bien la carga para no saturar al deportista. Bueno, pues un poco más de lo mismo. El sistema nervioso periférico coordina las funciones voluntarias e involuntarias y el sistema nervioso somático pues transmite señales sensoriales del entorno y comandos motores voluntarios a los músculos esqueléticos. Sin más, esto ya está explicado y es redundar un poco en lo mismo, ¿vale? ¿Qué más tendríamos entonces ya que explicar? Pues en este caso lo siguiente. Vamos a pasar de todos estos nervios y nos vamos a venir aquí, ¿vale? A la siguiente parte, que es la de las características particulares del periodo evolutivo y correspondiente a la etapa. Entendido o explicada la clasificación del sistema nervioso, anatómica, funcional, los elementos que tiene, las partes que tiene escudriñadas una por una, especialmente cuando hablábamos del encéfalo, que es un movimiento reflejo, que es un movimiento voluntario, cómo queremos llevar nuestros movimientos reflejos no adquiridos a otro nivel, etcétera, etcétera. Vamos a integrar todo esto en una propuesta educativa de verdad. Y creo que es bastante evidente también y lógico pensar que los jóvenes, ya no los jóvenes, porque los jóvenes hablaríamos de gente adulta prácticamente, los niños, pues es súper importante que esto se desarrolle bien. ¿Qué entendemos por la niñez? Pues desde los 0 años, desde el nacimiento hasta los 7 aproximadamente. La etapa escolar y podríamos llevarlo prácticamente hacia la etapa de la ESO, hacia la prepubescencia, ¿no? Antes de que sean adolescentes, que ahí las consideraciones por cuestiones hormonales más que evidentes y cambios corporales pues eran otras a la hora de entrenar. Creo que esa famosa frase que dice que los niños son esponjas, pues hace justicia a esto y hace justicia al desarrollo filogenético del sistema nervioso. Filogenético significa filogenético no, ontogénico, significa que el desarrollo de determinados sistemas orgánicos es dependiente de la edad. No tiene mucho sentido querer hipertrofiar a un niño porque la respuesta no depende de la calidad del entrenamiento, sino que depende de su desarrollo corporal. En el caso del sistema nervioso ocurre lo mismo. El sistema nervioso se está desarrollando continuamente y sobre todo de una manera súper acelerada en esta primera etapa, hasta los 7 años aproximadamente, como estoy diciendo, y los cambios muchas veces no los podemos achacar a nuestro buen trabajo o nuestro buen quehacer, o en este caso a nuestro mal trabajo, porque son, repito, ontogénicos, porque van a pasar o ocurrir sí o sí. No obstante, sí que podemos influenciar ciertas cosas para que vayan todavía mucho mejor y precisamente como existe ese desarrollo ontogénico, es el momento de introducir ciertos elementos que si se quedan hechos, hemos triunfado, porque estarán automatizados, se estarán sabidos, y cuando venga ese segundo estirón puberal, cuando el niño se empieza a poner fuerte de verdad por acción de las hormonas gonadales, tendríamos muchísimo trabajo hecho para aprovechar y empezar a hacer condición física pura y dura. No sé si me he explicado. Así que el dogma tradicional nos dice que las habilidades básicas que llamamos, los patrones motores básicos, el que el niño haga una sentadilla correcta, el que el niño sepa correr con ciclo anterior y con ciclo posterior, el que el niño sepa saltar de diferentes formas, que pueda lanzar, etcétera, etcétera, todo eso debería de estar trabajado y fundamentado ya desde las edades más tempranas, desde la educación física más básica, desde que son pequeñitos. Variedad de tareas, variedad de habilidades y si bien no perfeccionamiento de todas ellas, cierto dominio, es decir, que sepan hacerlo prácticamente todo. Una vez que tienen el control de esas locomociones, de todos los diferentes tipos de habilidades que pueden hacer en diversas situaciones y que son capaces de manipular objetos, pues podemos pasar a entrenar de manera más específica algún objeto y a perfeccionarlo y a rendir sobre ello. Y esa sería la primera fase de trabajo con cualquier niño, desde los 0 a los 7 años. Mucha variedad
e intentar meter todos los patrones de movimiento básico, desde 7, si quieres decirlo así, hasta 10, lo que hemos llamado toda la vida la motricidad gruesa. Y ¿por qué no? Podemos empezar a meter algo de motricidad fina, pero no tiene que ser el objetivo fundamental ni principal. Desde el punto de vista de la velocidad, ahora veremos también algunas consideraciones, ¿vale? Pero los niños, por ejemplo, al nivel de velocidad, como tienen ese desarrollo tan grande del sistema nervioso, pues es muy interesante que trabajemos con estímulos, por ejemplo, de frecuencia de movimiento. ¿Por qué? Porque no tienen la fuerza suficiente para ampliar la zancada, por ejemplo. Pero la frecuencia sí que la tienen. Entonces, en situaciones variadas podríamos ir trabajándole. Pero esto ahora lo veremos más tranquilamente. Una vez que ha pasado esa niñez inicial, ¿vale? Y empezamos la etapa de preadolescencia, desde los 7 a 11 años en las niñas, un poquito más tarde quizás los niños, hasta los 12, ¿no? Más o menos 11, 12 años cuando empiezan a desarrollarse, en este caso sexualmente. Pues bueno, las adaptaciones en base a la mejora nerviosa siguen siendo predominantes. Es decir, que el planteamiento anterior que teníamos de trabajo de habilidades motrices básicas y de variedad no se abandona, pero precisamente si estaba hecho, es quizá el momento para empezar a hilar un poquito más fino, ¿vale? Si el niño ya sabía hacer una sentadilla, pues ahora, si no metemos un entrenamiento como tal, centrado en el físico, sí que podemos ir, por ejemplo, pues venga, vamos a ver ahora detalles técnicos de la halterofilia, del power, de lo que sea, diferentes variantes. Es decir, seguimos haciendo lo mismo, seguimos variando, pero empezamos a pulir un poco más, en este caso, el detalle, ¿no? El nivel técnico. Es decir, que empezamos a trabajar las cualidades físicas básicas, ya sí que empezamos también con la condición física como tal y a la vez elementos un poquito más específicos de la motricidad, lo que podemos llamar un poco motricidad incluso más fina y llamarlo especificidad, ¿vale? En el caso de la velocidad, como os decía, pues bueno, al empezar ya a desarrollarse un poco más a nivel físico y al tener los patrones más básicos fundamentados, pues sí que podemos ir planteando el trabajo, por ejemplo, si hablamos de carrera de velocidad, de amplitud de zancada. No tienen la fuerza suficiente, pero empiezan a sentir que pueden ir teniendo la fuerza suficiente y se supone que siguen siendo muy buenos a nivel nervioso, por lo tanto tendrán mucha frecuencia, que la tenían trabajada, que habían trabajado con variedad, pero como repito, como empiezan a desarrollar, pues es el momento de ir trabajando con factores determinantes en el adulto, como es la fuerza pura y dura, ¿vale? Y luego ya alrededor de la pubertad, si una vez pasados esos 11 o 12 añitos, donde se ve el estirón de verdad, donde las dimensiones corporales cambian y esto muchas veces les vuelve un poco loco y descoordinado, donde aparecen los caracteres secundarios sexuales, donde empiezan los granos, donde cambian la voz, donde aparece la diferenciación entre sexos de verdad, donde ya la fuerza, la mejora de la fuerza se hace mucho más notoria en los chicos que en las chicas, donde los consumos de oxígeno empiezan a aumentar. Pues es el momento de empezar a meter el foco en la fuerza bruta. Se supone que si lo hemos fundamentado bien, si sabe hacer las cosas y si sabe los gestos, pues si sabe hacer una sentadilla técnicamente, ahora ya no hay miedo a meterle carga y a ponerlo muy fuerte porque la respuesta a esos estímulos va a ser muy notable y muy potente precisamente por el desarrollo ontogénico, porque van dopados naturalmente, por así decirlo, porque llevan un subidón de testosterona, ¿no? Entonces, aunque haya un evidente pico de crecimiento, esto no significa, ¿vale?, que el desarrollo de la fuerza venga unilateralmente. No significa que tengamos que trabajar, en resumen, de la misma manera siempre y hacer una hipertrofia tradicional, sino que podemos también, pues precisamente, ir introduciendo elementos propios del ambiente deportivo, en el caso de la velocidad, como los contrastes. En definitiva, aportamos variedad, pero ya en un entrenamiento de fuerza mucho más arreglado y más tradicional, ¿vale? Y es verdad que también en esta fase pues podemos ir incrementando los volúmenes de trabajo y apostando pues por formas más agresivas, por ejemplo, de pliometría y el sprint a máxima velocidad. Y aquí es donde vamos a ver ya que si las cosas se han hecho bien, pues la frecuencia de la zancada, que antes era súper notable, pues ahora se reduce, empiezan a empujar un poquito más y al final vamos buscando esas combinaciones perfectas e idóneas, ¿vale? ¿Qué más decir también? Pues que en esta etapa de pubertad, de adolescencia,
como ya hemos hecho bien el trabajo antes y estamos viendo ese desarrollo ontogénico, pues es muy importante también consolidar una base cardiovascular. Los niños van a mejorar, los niños y las niñas van a mejorar su consumo de oxígeno notable en base a su crecimiento y es el momento de consolidar todo eso para construir después buenos atletas, ¿vale? Al igual que ocurre con la masa muscular, es probable que encontremos una importante mejora de los componentes implicados en la resistencia. Bueno, pues en ese sentido yo creo que la mayoría de escuelas de atletismo y entrenadores de base lo hacen bastante bien, apostando desde pequeñitos por la variedad, el juego y no enfocándose mucho en objetivos de rendimiento ni en tareas muy específicas. Creo que se podría meter quizás, sin miedo ninguno, un trabajo más analítico, más centrado en los fundamentos de determinados gestos para precisamente llevarlos dominados cuando peguen el estirón, pero en general la verdad es que se hace bastante bien y no vais a ver un niño pequeño que no haga velocidad, que no lance, que no haga medio fondo y que haga absolutamente todo, que es un poco lo que tiene que ocurrir, lo que se hace muy bien en el atletismo y por lo que salen atletas. En otros deportes que estamos viendo que esto no se hace, que los hiperespecializan temprano y que al final pues nos encontramos futbolistas, jugadores de otros deportes que no son atletas, que son simplemente eso, o futbolista o jugador de cualquier otro deporte. Vale, ¿qué más tenemos que decir? Pues que a partir de que se ha pasado esa adolescencia, bueno, adolescencia no, pubertad y más agresiva y estamos más consolidados físicamente, más estables, aunque seamos adolescentes y la cabeza pues no esté muy bien, pues es el momento ya de empezar a trabajar casi como un adulto, ¿vale? Donde las habilidades deportivas específicas van a empezar a trabajarse, donde podemos empezar a, digamos, darle el máximo protagonismo y donde la condición física pues gana también bastante protagonismo, ¿vale? Esto significa que las tareas van a ser más específicas, con mayor dificultad coordinativa, foco técnico y no implica, ¿vale?, que no se puedan reforzar otros contenidos, que no pueda haber variedad. De hecho, debería de haberla, es un principio fundamental. Así que en este sentido, esta etapa puede empezar a cobrar protagonismo, pues todo ese planteamiento de objetivos deportivos y en definitiva es cuando tiene sentido de alguna manera periodizar y empezar a hacer temporadas al uso, de manera tradicional. Aquí tenéis una especie de resumen de todo lo que he considerado anteriormente. Esta primera infancia, de los 0 a 7 años, donde las adaptaciones neuronales son muy potentes, continúan hasta la prepubertad, más o menos, ¿vale? Y donde pues se trabajan las habilidades, como he dicho, de movimiento básicas. Si hablamos del sprint, pues es el momento también de tecnificar, pero sin perder el rumbo, ¿vale? Necesitamos que corran, que hagan de todo, que hagan incluso fondo y poco a poco, conforme van creciendo, le vamos dando técnicas específicas, ¿vale? Hasta que lleguen a esa etapa puberal. ¿Eso qué significa? Pues acondicionamiento básico, aprendizaje técnico y sobre todo, cuando son pequeñitos, todo esto a partir de un abordaje del juego. Luego, cuando están en pubertad, pues sí, podemos meter un poquito más de trabajo de pliometría, entrenamiento de la fuerza ya de manera más tradicional, sin olvidar ese foco técnico en habilidades básicas. Y bueno, en definitiva es que cuando son niños la técnica no nos importa tanto y cuando van creciendo un poquito hasta la etapa puberal o prepuberal, sí que nos importa pues ir tecnificando, pero sin que sea lo máximo. ¿Dónde viene la tecnificación? Pues a partir de que han pegado el estirón y de que, digamos, son adolescentes ya más o menos formados y jóvenes, ¿vale? Y ahí, en esa segunda y tercera etapa, o sea, tercera y cuarta etapa, es donde el trabajo físico alcanza su máximo potencial. A partir de la juventud ya trabajan como un adulto, todo lo que he explicado normalmente, y en la adolescencia empiezan a trabajar como un adulto y empiezan a dar protagonismo a todo el trabajo físico, ¿vale? Finalmente, cosas que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del trabajo del sistema nervioso. Súper importante, los malos hábitos de descanso y de nutrición afectan a cómo todo lo que he explicado anteriormente se va a comportar y va a fluir en nuestro movimiento. Así que esto creo que no es nada nuevo, pero que es evidente que en deportistas jóvenes hay que tener muy en cuenta que una persona adulta sabe que se tiene que cuidar y no tiene que tener a nadie encima, pues es más que evidente, aunque no sea a veces así, pero con un niño no, porque un adolescente. Ellos piensan que pueden con todo y ellos piensan que no les afecta nada. Y la realidad es que, como cualquier deportista, por muy joven que sea y muy rápido que se recupere, el descanso y la nutrición son fundamentales. No se me ocurrirá intentar mejorar determinados aspectos de la conducción en el sistema nervioso, de la coordinación y de refinamiento técnico cuando tengo fatiga, ¿vale? Por lo tanto, cuando queremos trabajar la velocidad, por ejemplo, necesitamos un estado
si bien no de completa recuperación, porque hay veces que se busca la supercompensación compuesta, el cargar de manera pues, solapada para buscar luego una respuesta mayor, pero no es lo habitual, ¿vale? Deberíamos de poner las cargas de manera correcta dentro de la sesión, dentro de la semana, y si un día no se está, pues se recupera y no hay más. No tiene sentido de alguna manera trabajar la velocidad si no se está bien, ¿vale? Tampoco tiene sentido hacer estímulo inadecuado, es decir, con dificultad coordinativa inaccesible para el deportista. Esto es un principio pedagógico. Todo lo que propongas tiene que ser accesible para el deportista, ¿vale? Por lo tanto, si ni la información es adecuada y el estímulo sobrepasa sus capacidades coordinativas, pues estamos bastante perdidos. Entonces, en ese sentido, estímulo inadecuado y estímulo excesivo, no tiene sentido. No tiene sentido complicar las cosas cuando no está haciendo el escalón inferior, porque lo único que vamos a hacer es enlentecerlo. Así que, de manera analítica, tenemos que ir dominando poco a poco y consiguiendo esos automatismos que nos permitan después, sí, meter un estímulo de mayor dificultad coordinativa. Y finalmente, ¿cómo puedo conseguir todo esto de manera didáctica? Pues tenemos muchas opciones, desde asistir en la ejecución para que todo se facilite y se pueda precisamente entender ese movimiento, facilitar el entorno del material, una cosa muy simple que hacemos en la velocidad, por ejemplo la salida de tacos para facilitarla, salís con las manos en alto, esto hace que las proyecciones normalmente sean más fáciles en cuanto a necesidades y demandas de fuerza. El atleta esté más cómodo y por lo tanto pueda mantener el foco en una mejor consecución del apoyo detrás de la cadera, etcétera, etcétera. Eso implica, os diría lo mismo que simplificar el movimiento, ¿vale? Podemos descomponerlo en partes, podemos facilitarlo, podemos simplificarlo. Podemos ralentizar también la ejecución del movimiento, aunque trabajemos el sistema nervioso, la conducción, la velocidad de este, muchas veces el ir lento es lo que nos permite entenderlo para luego ir rápido, y las ayudas o facilitaciones referenciales, los constreñimientos, el obligar a ir a un sitio concreto porque tienes cualquier referencia auditiva, visual o lo que sea, pues también suele ayudar. Aquí ya cada maestrillo tiene su librillo y a nivel práctico pues habría que verlo de otra manera y supongo que con vídeo. Bueno, pues después de no sé cuánto tiempo, la verdad, hemos echado un rato bueno. Aquí tenéis el vídeo sobre el sistema nervioso. Espero que os haya sido útil, que me haya podido explicar. Y nada, que le saquéis partido a lo que aquí se ha dicho. Venga, pues muchas gracias y hasta el siguiente vídeo.